Queridos amigos, queridos suscriptores, gracias por este año primero que nada y creo que merecían todos ustedes del otro lado por el acompañamiento que nos han dado cerrar con una entrevista de lujo. Y tenemos una entrevista mega de lujo realmente porque tengo aquí conmigo al mejor ministro de Economía del mundo y de la historia de la República Argentina, que es el señor Luis Toto Caputo. Toto, un placer, muchísimas gracias. ¿Cómo estás, pero muchísimas gracias en serio por este espacio. ¿Quién viene? Te iba a preguntar. No, es un placer tenerte acá realmente. No, gracias. Primero que nada quiero comenzar un poco por el principio, porque bien sabemos que este año ha sido tremendo, ha sido muy largo, se han logrado un montón de cosas y debo decir que hasta para los más optimistas como yo estamos sorprendidos con lo que se ha logrado en materia económica, pero quería preguntarte primero que nada una duda genuina que tuve en su momento, que es ¿por qué agarraste el cargo de ministro de Economía siendo que realmente la Argentina estaba en un momento en diciembre del año pasado muy complicado, estamos en las puertas de una crisis mayúscula realmente y bueno, no era un puesto fácil de ocupar en ese momento? ¿Por qué fue esa decisión? Buena pregunta, porque mira, en realidad toda esa parte por la que decís es en realidad por la que terminamos con el equipo aceptando, porque la realidad es que ganas de volver al sector público no tenía, ni yo, ni nadie en mi familia, porque es muy desgastante, tener que convivir con gente digamos, que no es digamos, confiable, muchas mentiras, pues, todo digamos, tiene una parte sumamente ingrata. Sí tiene una parte grata que es el servicio público, la vocación de servicio. Pero lo que vos decías de la dificultad y eso es en realidad era la parte más desafiante. Nosotros habíamos desarrollado un programa económico que realmente le teníamos enorme fe. Sabíamos que era brutalmente sólido desde lo fiscal, monetario, cambiario y financiero. Y un poco como que sentí y sentimos la obligación de dar una mano. O sea, al contrario de lo que me decías y al contrario de lo que le pasó a la mayoría de los economistas, incluso tuve hasta algún candidato a presidente que me llamó para decirme no llegues a agarrar porque no hay ninguna posibilidad de que esto no estalle, ninguna. Así que en todo caso andá segundo y demás. No, nosotros siempre confiamos en nuestro programa y el presidente nos dio un soporte total. Él fue el primero también que confió en el programa, con lo cual sabíamos que teníamos su soporte y sabíamos que el programa iba a funcionar. Y esto no lo digo con el diario del lunes, o sea, yo lo dije en la primera entrevista que me hicieron. Siempre recuerdo que dije, va a sonar raro lo que voy a decir, pero vamos a ir a una competencia de monedas donde el peso va a ser la moneda fuerte y en pocos meses van a faltar los pesos. Y la verdad que hicimos exactamente todo lo que teníamos estructurado y gracias a Dios también los resultados fueron los que nosotros esperábamos. Así que desde ese lado la motivación y digamos, la necesidad de ayudar eran grandes. Así que eso inclinó la balanza. ¿Cómo fueron esas primeras semanas, esos primeros días, si se quiere, al volver a lo que es la gestión, al agarrar el Ministerio de Economía, con todo lo que había, ¿no?, del desastre que había dejado el kirchnerismo? Era, digamos, más o menos lo que esperábamos. Sabíamos que era un desastre. Alguna sorpresa siempre te encontrás. Pero bueno, acordate que, no voy a ir por todas las cosas que heredamos, que ya todo el mundo sabe, pero el riesgo de hiperinflación era obvio, inminente. No era solo el hecho de la peor herencia de la historia, para que se entienda, Argentina por muchísimo menos cayó en crisis terminales, con lo cual la herencia era sin duda la peor, pero lo peor también era la escasez de recursos, en el sentido de no teníamos reservas en el central, reservas negativas, no teníamos financiamiento y sobre todo no había credibilidad. Todos estos años, digamos, todas estas décadas, pero en particular los últimos 20 años, dinamitaron la credibilidad. Entonces era una situación más difícil porque esa es la materia prima para hacer política económica.
Entonces no tenés recursos, no tenés credibilidad y heredaste la peor crisis de la historia, bueno, con razón comían pochoclos, digo, parecía algo muy, digamos, casi imposible. Sí. Sí, bueno, había una expectativa de que todo iba a volar en los primeros meses y realmente yo creo que, como te decía, con el optimismo que yo tenía realmente, dando la batalla y yendo a bancar a todos lados, realmente me sorprendió hasta a mí, a la velocidad que se solucionaron las cosas, que eso también es fundamental en lo que es la política, ¿no? Porque uno también tiene el conocimiento, uno tiene la capacidad, pero también hay que saber manejar los tiempos en lo que es, imagino yo, la política y la gestión económica. Y quería preguntarle también en cuanto a, vos lo mencionabas, el apoyo del presidente Javier Milei. ¿Cómo es trabajar con Milei como presidente? Porque es un tipo que sin lugar a dudas le da principal importancia a lo que es la economía, que es su principal área. Así que, ¿cómo fue trabajar este año con el presidente Javier Milei? No, el apoyo del presidente era y fue la clave. Él es súper generoso, digamos, y siempre nos da, digamos, enorme mérito al equipo económico y a su equipo de ministros, ¿no? Porque le da mérito a todos. Pero claramente digamos, el milagro, digamos, yo siempre digo, milagro en lo económico no hay, es la consecuencia de hacer las cosas bien o no. El milagro fue el presidente realmente, porque que haya llegado una persona, un outsider de la política, sin plata, sin financiamiento, sin partido, que haya llegado a presidente, ya es increíble. Que una vez como presidente haya mantenido la convicción de todas las cosas que dijo en campaña, ya es más increíble. Y después, como me preguntabas como jefe, es espectacular porque, como digo, él te da un soporte y una confianza total, está todo el tiempo motivando. La verdad que para mí ha sido una sorpresa en ese sentido, porque yo no lo conocía, una sorpresa espectacular. Digamos, queda mal que yo hable, digamos, parece un poco olfa que hable así del presidente, pero es que solo tengo cosas buenas para decir. Es el tipo, digamos, más capaz con el que yo haya trabajado, o sea, la persona más inteligente, la persona tremendamente leída, culta y que sabe un montón de economía, pero no dicho por mí, sino hace una semana cuando vino Thomas Sargent, premio Nobel de Economía, no solo premio Nobel, sino para mí uno de los más respetados premios Nobel. Te digo, estuvo los primeros 15 minutos de la conversación hablándonos loas de lo que había sido su reunión con el presidente, de lo inteligente que era, de lo que sabía de economía, o sea, que el mismo Sargent decía citas que él desconocía y de cómo elaboraba sus respuestas y demás. Entonces, no, para mí lo del presidente es de un mérito infinito y hoy es como digo siempre, una de las 2, 3 voces más importantes del mundo. Entonces es como gracioso ver que algunas veces se lo cuestiona localmente, ¿no? Porque digo, o sea, a ver, ¿quién hizo eso? ¿Alguien estuvo cerca de haber hecho alguna cosa así? Así que, no, para mí digamos, trabajar con Javier es un placer y además somos parecidos en muchas cosas, entonces también eso hace que digamos, que la sintonía sea, viste que él dice que tenemos como simbiosis, sí. Tenemos una sintonía muy buena. Bueno, volviendo a el manejo de lo que fue la inflación, y vos decías recién, no es que fue un milagro, fue la consecuencia de hacer bien las cosas, ¿no? Porque tanto uno ha escuchado a los políticos de siempre hablar de, no, que en 2 minutos solucionan la inflación, que esto, que lo otro, prometiendo cosas que nunca han logrado. Hemos visto a todo el aparato político puesto para ver si lo controlaba y no lo han logrado, y han llegado y lo han solucionado en un tiempo muy veloz. Y además con lo que decías recién, a las puertas de una hiperinflación. ¿Cómo fue que se logró todo esto? ¿Cómo se logra el hecho de terminar con la inflación en Argentina, que realmente era el principal problema de los argentinos y hoy por hoy casi que nos hemos olvidado? Sí, como te digo, en Argentina, digamos, todos los cables estaban entrecruzados y además pelados.
digamos, los cables me refiero a la política fiscal, monetaria, cambiaria y financiera, era todo un entramado que le errabas a un cable y explotaba todo o te electrocutabas. Con lo cual toda esa política, todo el programa tenía una coordinación entre estas cuatro políticas que fue la clave. Te pongo un ejemplo, o sea, el ancla por supuesto que fue la política fiscal. Ahora, si no hubiéramos implementado la política monetaria que implementamos los primeros 4 meses, el país hubiera ido a hiperinflación igual, aún con equilibrio fiscal. Porque si hubiéramos seguido el consejo del 99% de los economistas de poner una tasa real positiva en un contexto inflacionario natural, por lo que, digamos, por el descalabro que habíamos heredado, eso hubiera implicado a tener que imprimir no ya una base cada 2 meses y medio como venía el ritmo del gobierno anterior, sino una base por mes adicional. Entonces hubiera sido terrible porque hubieras llegado al escenario no deseado aún habiendo solucionado la raíz del problema. Entonces después anda a hacerle entender a la gente que la raíz del problema era el déficit fiscal, cuando en realidad vos después llegaste a una hiperinflación igual, claro. Aún habiendo solucionado eso. Es más, insisto, la oposición hubiera dicho que la razón por la que llegaste a una hiperinflación era porque fuiste a un ajuste fiscal. Entonces, la coordinación de esas 4 políticas fue la clave y fue lo que hizo que el programa fuera exitoso. Sabíamos que podíamos poner esa tasa real negativa porque el dólar no se nos iba a escapar, porque habíamos diseñado un BOPREAL que además iba a hacer que los importadores solucionaran el problema con sus proveedores del exterior y que absorbiera pesos al mismo tiempo, pero que amortiguara shock en el tipo de cambio. Entonces, a sabiendas de eso, sabíamos que la inflación iba a bajar mucho más rápido y más fuerte de lo que los economistas decían, porque digamos, la gente no hubiera avalado esa inflación en dólares de 30-30-30 o 30-30-20, diciembre, enero, febrero, como pronosticaban algunos. Entonces, con el conocimiento de todas esas cosas, nosotros teníamos enorme confianza en el programa. Como te digo, esa fue la razón principal por la que decidimos terminar viniendo, pero bueno, esa es un poco la historia. Bueno, y todo lo que se está logrando también, además de lo llamativo que es Milei para el mundo, yo siempre decía que cuando ganó Milei, bueno, ahora los ojos del mundo están puestos en la Argentina. Hay una oportunidad no solo de salvar a la Argentina de la gran crisis que se viene, sino también de demostrarle al mundo que se pueden hacer las cosas a través de las ideas de la libertad, que son la manera de hacer prósperos los países. ¿Cómo estás viendo la admiración que se despierta en el mundo a la gestión que está haciendo este gobierno y qué cuestiones positivas crees que puede traer a Argentina eso? Porque bueno, hemos visto en los Estados Unidos a Elon Musk, por ejemplo, fanatizado con lo que es Milei, fanatizado con lo que es la gestión económica y queriendo copiar también lo que es la gestión económica de Milei. Así que, ¿cómo estás viendo el boom que genera el mundo? Eso no me lo esperaba ni por broma. No, ni por broma. Eso sí que es un shock total. A todos lados a donde vamos. Yo viajo bastante con el presidente. Como digo, es como viajar con un Beatle en los 60. Claro. Y además el reconocimiento a nivel mundial es cada vez más alto. En cualquier lugar a donde vamos, los ministros del G20, todos te dicen es el programa de estabilización más exitoso de la era moderna, se empieza a estudiar en las mejores universidades del mundo, además no lo esperaba nadie, tiene una repercusión que primero la tuvo siempre por cómo el presidente manifestó sus ideas, ¿no? Pero además ahora lo avalan los resultados, entonces se generó un boom que sí, a mí en lo personal me recontra sorprende, pero digamos, más allá de la sorpresa, lo positivo es que atrae muchas inversiones. Esta batalla cultural que yo digo que el presidente antes daba a nivel local, pero ahora da a nivel mundial, lo más positivo para la gente es que esto atrae inversiones mucho más rápidamente de lo que en un proceso normal hubieran tardado inversiones para venir en la economía real, porque se logra captar un nivel de atención que antes hubiera sido imposible.
Entonces sí, la verdad que eso es un shock y es recontra positivo y bueno, esa batalla cultural es importantísima. Bueno, recién mencionabas la batalla cultural y te escuché hace poco también hablar de ella. ¿Qué importancia le das, no? Porque yo siempre comento esto de que tiene que haber una gran unión entre lo que es la gestión exitosísima que está habiendo, pero no se puede dejar de lado la batalla cultural porque si no, el relato termina siendo apropiado por el kirchnerismo, por la izquierda, por quien sea que esté queriendo atacar este gobierno y terminan inventándote qué es lo que quieren hacer en estos momentos, que la inflación era buena, básicamente, terminan diciendo los tipos. Entonces, ¿qué importancia le das a la batalla cultural en todo esto? Total. No voy a poner ahora ejemplo de países extranjeros, porque si no me matan, se ponen susceptibles todos. Pero vamos al ejemplo local, más obvio, de vuelta. El kirchnerismo gobernó de manera paupérrima, económicamente hablando, 16 de los últimos 20 años. Entonces, ¿cómo puedes explicar eso? Bueno, se explica porque habían ganado la batalla cultural y eso es lo que perdieron ahora. Porque la verdad es que el presidente hoy es popular y es popular en las clases más bajas. Entonces, ese relato que perdió la oposición, que perdió la izquierda, que perdió el kirchnerismo, no hay que minimizarlo, porque esa es la única forma que ellos de vuelta pueden reinsertarse. Digamos, hay sobrada evidencia empírica de que esas ideas no funcionan, ¿sí? Se intentaron a lo largo de los últimos 100 años y la abandonaron el 99% de los países hace ya muchas décadas. Entonces vos decís, ¿cómo se recicla esta gente? Bueno, porque siempre le buscan la vuelta y son buenos en eso, son buenos en dar esa batalla cultural. Entonces, nada, hay que hacerle frente a eso. Y ya digo, el presidente la dio en Argentina solo, con una bandera así y con la motosierra, y lo consiguió. Para mí sí, milagrosamente eso. Y ahora la da a nivel mundial y ves que cada vez capta más atención porque obviamente hay un montón de gente que sentía así, pero que no se animaba a decirlo, porque era políticamente incorrecto, justamente porque se había perdido esa batalla. Sí, no, sin duda que es fundamental y que tienen que ir uno de la mano con otra, porque también, si el kirchnerismo estuvo 16 de 20 años haciendo un desastre en el gobierno, pero como una batalla cultural, con los grandes resultados que se están teniendo, más una buena batalla cultural, podemos hablar de realmente mucho tiempo, así que la verdad que sería genial. Y bueno, recién hablabas del cariño de la gente, y quiero preguntarte, por lo personal, ¿cómo sentís el cariño de la gente? ¿No? Porque históricamente los ministros de Economía no la han pasado bien con la gente, no han sido muy queridos. Y a vos, a cada acto que vas, recibís una ovación. ¿Cómo sentís eso? Sí, es raro también. A ver, no hay nada más lindo que recibir el cariño de la gente. Y más cuando lo ves de la gente más humilde y con esa sinceridad. O sea, vos estás ahí y los ves y hay gente que decís, wow, no sé si llega a fin de mes y te dicen, vamos para adelante, ¿viste? No aflojen. La verdad que es un bálsamo eso, es un bálsamo porque te das cuenta que la gente finalmente entendió que fue engañada durante 20 años. Bueno, durante muchos más, pero particularmente durante los últimos 20. Que, ¿sabes qué ves? Que recuperaron la esperanza. Argentina era un país donde la gente había perdido hasta la esperanza. Y eso es terrible. Cuando vos perdés, cuando tu gente pierde la esperanza, ya te queda muy poco. Entonces yo siento que la gente recuperó la esperanza, que sabe que es duro, que siempre supo que es duro porque nunca se la engañó. Se recuperó el valor de la palabra. Nos creen. Eso también es una cosa que Argentina había perdido hace décadas. Entonces, se están recuperando muchas cosas que nos están haciendo mejorar como sociedad. Yo una vez le dije también en una entrevista a un colega tuyo, yo creo que el presidente va a terminar convenciendo a todos, porque es claramente el camino. Entonces, será un tema de tiempo. Algunos se convencieron desde el día 1, otros tardaron un poco más y otros tardarán más. Pero lo ves hasta hoy en colegas tuyos kirchneristas que ya empiezan a decir, che,
la verdad, que la pobreza está colapsando, la inflación colapsando, la economía crece, están cumpliendo con todo lo que dijeron. Todo esto se produjo solamente en un año. Acordate que vaticinaban primero que la inflación no podía bajar, segundo que iba a ser a costa de una recesión infinita. Apenas duró 2 trimestres y la economía salió a un nivel de crecimiento del 16,5 anualizado, que es inédito, 3,9 en el tercer trimestre. La pobreza cayó, está por debajo de los niveles del cuarto trimestre del año pasado. Bueno, como digo, la inflación bajó del 25 al 2,5 esencialmente, la mayorista mucho más, del 54 al 1,2. Es decir, hay datos, se está recuperando el nivel de empleo, los salarios ya están en los mismos niveles, 1% arriba que en noviembre del 2023. La economía ya está 0,6% arriba del nivel de noviembre. Es decir, todo esto se logró, con cero impacto, cero impacto en el nivel de actividad, recomponiendo precios relativos. Es decir, el trabajo que se hizo en el primer año, sí, yo creo que sorprendió a vos, no, al mundo entero, pero como digo, no es otra cosa que el hacer las cosas bien. Insisto, a Argentina le fue mal durante décadas porque era un mal alumno, porque no estudiaba y se portaba mal. Y ahora Argentina es el mejor alumno, definitivamente, del continente y uno de los 2 o 3 mejores alumnos del mundo. Entonces, no hay razón para pensar que no le tiene que ir bien. Y digo esto porque está un poquito en el ADN del argentino ese escepticismo de no nos puede ir bien. No, sí, claro que nos puede ir bien, solo hay que hacer las cosas bien, y eso era lo que a nivel político nunca se había hecho. Y hoy tenemos un presidente que tiene la convicción de hacer esto. Entonces van a andar bien las cosas. Bueno, sin dudas coincido con esto que decís, el hecho de haber perdido la negatividad constante, ¿no? Siempre, hasta este año, eran todos los días, bueno, estamos mal, pero mañana va a estar peor. Entonces, siempre ese era el pensamiento, y hoy por hoy se ve esa esperanza en la gente, que se vio durante la campaña con el triunfo de Milei, pero ahora se está viendo con los resultados conseguidos. Exacto. Sin dudas que de cara al año que viene hay una esperanza grandísima, y te quería preguntar por eso. ¿Qué se viene para el año que viene? ¿Qué economía esperás de cara al año que viene? Yo soy súper optimista con la economía el año que viene. Creo que el proceso de desinflación va a continuar, porque no nos vamos a mover de nuestras políticas, y creo que la economía va a recuperar fuertemente. Entonces, de vuelta, yo creo mucho en el orden macro. Entonces, Argentina es un país rico, con orden macro, y nos va a ir bien. Además, hay muchos factores que van a apalancar esto, ¿no? O sea, la recuperación del crédito, que no hablamos recién, ha sido fenomenal. Desde el piso de la recesión, que fue en abril, el crédito aumentó un 85% en términos reales. Argentina y ahora que el Tesoro, que el gobierno y el Banco Central no toman plata de la gente porque ya no hay déficit, de vuelta los bancos no tienen otra alternativa que comportarse como bancos. Eso va a exponenciar el crédito, y eso va a ser un motor más que importante. Pero sobre todo, como digo, la estabilidad macroeconómica. Vos hace un año, imagínate para un comerciante qué precio podía poner si no sabía su valor de reposición. Entonces, al no saber el valor de reposición, estabas al borde de una hiperinflación, porque por supuesto cargan en el precio lo máximo posible, y a su vez la gente no quería tener pesos en el bolsillo. Entonces, ¿qué hacía? Convalidaba esos precios, ¿sí? Entonces tenías esa combinación que es el alimento de una hiperinflación. Hoy ya no hay nada de eso, hay mucha más estabilidad de precios, hay previsibilidad, entonces las empresas pueden proyectar, saben cuál va a ser su valor de reposición, hay mucha más calma. Vamos a ir a un acuerdo con el fondo, eso va a contribuir también a bajar el riesgo país, a seguir bajando las tasas de financiamiento, así que soy súper optimista. Bueno, sin duda es esto que decías de lo que la gente con las reposiciones y todo eso, esto desde lo que
mañana va a estar peor. Entonces todo el tiempo, Claro, al tener esa desconfianza, eso te llevaba mentalmente directamente ya hacia una hiperinflación. Pero bueno, repasamos recién el año que viene, quería preguntarte por este cierre del 2024, ¿no? Porque a nivel equilibrio fiscal sabemos que siempre diciembre es un mes complicado, casi imposible, te diría, para poder tenerlo. ¿Cómo se viene este cierre del año en ese sentido? El año va a terminar en superávit financiero. Diciembre, por supuesto, va a ser un mes de déficit, como son todos los diciembre. Este año nosotros estamos calculando que va a ser, el nivel de déficit va a ser 1/3 de lo que fue el digamos, diciembre del 2023. Y con el resultado, aún con el déficit de diciembre, que de vuelta siempre estuvo calculado, por eso fuimos acumulando superávit, vamos a terminar el año aproximadamente entre un 0,2 y un 0,3% como porcentaje de producto en superávit. El año que viene ya no vamos a tener los ingresos del impuesto país, pero así todo, como presentamos en el presupuesto, que bueno, no se aprobó, pero vamos a mantener el equilibrio fiscal. Así que el ancla fiscal va a seguir estando, el control monetario va a seguir estando, y ya te digo, con un acuerdo con el fondo, digamos, vamos a poder recapitalizar el Banco Central, que era un poco la pata que faltaba para poder flexibilizar o salir del cepo. Bueno, te quería preguntar por eso justamente, la salida del cepo de cara al año que viene, que es algo de lo que se ha hablado bastante también, y es una duda general que hay de cómo será la salida o de cuándo será más precisamente. ¿Qué tenés para comentarle a la gente al respecto? Lo primero que le comentaría es que vamos a salir del cepo. Sí, sí. Eso que quede claro, el año que viene vamos a salir. El timing, como siempre decimos, es más difícil de decir porque implica de que se cumplan ciertas condiciones que me encantaría decir que tenemos la bola de cristal y sabemos exactamente cuándo se van a cumplir, pero no, trabajamos para que se cumplan lo más rápido posible. El acuerdo con el fondo es una pata fundamental de eso porque, digamos, nosotros podríamos seguir recapitalizando el Banco Central como lo estamos haciendo hasta ahora, como se hizo este año, que compramos alrededor de 22.000 millones de dólares de reservas, pero así todo, con las reservas negativas que hayamos heredado de 12.000 millones de dólares, más los pagos que hubo que hacer, todavía estamos levemente en reservas netas negativas. Y una de las condiciones, como dijimos muchas veces, es la recapitalización del Banco Central. Entonces se puede seguir haciendo de manera gradual o si hay un acuerdo con el fondo que implica plata adicional, esa plata iría a recapitalizar el Banco Central y digamos que sortearía una de esas condiciones que tienen que cumplirse para que podamos salir del cepo. Bueno, para ir cerrando, básicamente un agradecimiento, primero que nada, a esta charla que estamos teniendo. Para mí es un gran honor estar acá, es realmente un lujo y te agradezco primero que nada por eso. Segundo, por la gran gestión de este año, la verdad que ha sido tremendo lo que se ha logrado, como charlamos a lo largo de toda la nota. Más que nada, para Euro, que también pone la cara defendiendo esto, es bueno. Sé que las cosas se están haciendo bien porque salgo por la calle y la gente lo único que me dice es felicitaciones y buenos mensajes, así que es otra gran señal de que las cosas las están haciendo muy bien desde el sector de la economía. Y por último, si tenés algún mensaje para la gente o dejar algo que creas que faltó por el momento en la nota, tiempo libre para lo que desees. A ver, me gustaría que, digamos, terminar con un mensaje, como digo, esperanzador, porque además es muy genuino. Yo creo que esa esperanza que hoy tiene la gente la vamos a validar, a seguir validando con resultados. Para nosotros el apoyo de la gente ha sido mucho más fundamental de lo que la gente se imagina. Y te digo porque, Mariano, porque vos pensás que nosotros no teníamos ningún soporte en el Congreso, no teníamos además gobernadores, nada. Si no hubiera habido ese apoyo de la gente, hubiera sido muy difícil hacer las cosas que hemos hecho. Yo creo que con una buena parte de la población se ha generado una relación de confianza que ojalá
se transmita después en las urnas el próximo año, porque definitivamente para las reformas que nosotros queremos seguir haciendo vamos a necesitar más soporte en el Congreso, porque, como siempre decimos, los del otro lado no quieren que te vaya bien. Entonces, el país, para seguir mejorando, necesita que tengamos mucha más representación en el Congreso para que podamos ir por una reforma previsional, para que podamos ir por una reforma impositiva, que son súper necesarias para que el país siga ganando, sobre todo en productividad. Entonces, lo único que yo les puedo garantizar de este lado es que ese contrato entre la gente y nosotros sigue estando intacto y nunca va a dejar de ser así, porque los que hemos venido solamente como digo, por vocación de servicio, lo estamos demostrando y así va a seguir siendo. Entonces, hay el agradecimiento infinito a la gente. Ahora además estamos en fecha navideña, así que también desearles a todos unas felices fiestas, en paz, en calma y a sabiendas que de este lado pueden contar con nosotros, que vamos a seguir dejando acá el cuerpo y el alma por sacar el país adelante. Bueno, muchísimas gracias. Los invito a suscribirse a la gente del otro lado. Imagino que se querrán suscribir después de esta nota de lujo que tenemos, así que es un botoncito nomás, ponen su me gusta, lo comparten y llegamos a muchísimas personas que sin lugar a dudas les va a interesar, no mi participación, pero sí el gran invitado que hemos tenido. Y las felicitaciones a vos también por el trabajo espectacular que han hecho y porque también fueron una gran parte, un gran soporte para todos nosotros. Esa es parte de la batalla cultural que la dan mejor que nadie ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, ministro, ha sido un honor. Igualmente, Mariano. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias.